Le damos la bienvenida a nuestro hermano diácono Edwin Musk, que va a compartir el tema de El rico y Lázaro. Bienvenido, hermano Edwin. Paz a todos, amados hermanos. Paz, hermano, un gusto. Que sea Dios nos regala esta oportunidad para meditar en la palabra del Señor, sobre todo en palabras que salieron de la boca de nuestro Señor Jesucristo. Sin duda alguna, llenas de sabiduría, llenas de inteligencia espiritual, llenas de un mensaje para todos y cada uno de nosotros. De decir, heme aquí, y pues vamos a iniciar, hermanos, con una oración. Acompáñenme, por favor. Padre, Señor del cielo y de la tierra y Dios nuestro, eres tú, mi Dios, el que has organizado todo, el que has preparado todo, Señor, el que nos has dado tu permiso, Padre, para estar aquí, unos escuchando, otros, Señor, hablando, y quisiéramos suplicarte, Padre, que tú tomes el control, que tú concedas, Padre Santísimo, que se haga realidad tu palabra en este momento, de que tú ibas a poner tu palabra, Señor, en nuestros labios, que ni siquiera tendríamos que pensar, Señor, o planear qué es lo que vamos a decir, sino que tú ibas a hablar, Señor, a través de nosotros, en el momento específico. Mi Dios amado, queremos suplicarte que así sea, que bendigas, Señor, los labios de tu siervo, para que ninguna palabra torpe o ociosa salga de ellos. No nos interesa oír sabiduría humana, terrenal, mucho menos diabólica, Señor, sino que queremos esa sabiduría que viene de lo alto. Concédenos, Señor, que nuestro corazón se emocione, se goce, siente en fuego como aquellos discípulos de Emaús oyendo a tu Hijo Jesucristo cuando les abría las Escrituras, y que todos, Señor, salgamos edificados esta noche. Mi Dios amado, en el nombre de Jesús, te lo suplicamos todo. Amén. Amado, yo quiero pedirles que empecemos completamente al revés. Que si usted tiene una pregunta acerca del rico y Lázaro, la haga, para ver por dónde es que tenemos que dirigirnos en esta meditación y tratar de surgir. Así que si hay alguien que tenga una pregunta, le agradecería muchísimo que la hiciera. Si alguien tiene alguna duda, que por favorcito la hiciera. ¿Hay alguno? ¿Alguna vez han oído esta parábola, hermanos? Dentro de la iglesia. Ok. Dentro de la iglesia ya oyó la predicación del rico y Lázaro. ¿Qué aprendió de esa predicación? ¿Qué duda le quedó? ¿Hay alguien que tenga una pregunta sobre esa enseñanza? Mi hermano, como sabemos que nuestro Señor Jesucristo cuando hablaba por parábolas era para dar una enseñanza, pero realmente hay cosas que sí se me han quedado sobre Lázaro y el rico y Lázaro, que sabemos que es una parábola, que realmente él no llegó al cielo, ni ese, el personaje pues del que habla, realmente no, según me acuerdo, no existió, ¿verdad? No es como la gente piensa, la gente de afuera, ¿verdad? Ok. ¿Alguien más tiene un comentario del rico y Lázaro? Sí, hermano, heme aquí, yo la he escuchado diferente, de la iglesia de Dios y aparte del mundo, yo la he escuchado diferente, pero en la iglesia de Dios he escuchado, parafraseándoselo así porque no me recuerdo muy bien, pero es como está la gente en la actualidad ahora, que como pide, solamente eso.
que es algo que está sucediendo actualmente, Sí, que es una correcto, parábola que ejemplifica a las naciones. correcto. Ok, gracias. ¿Alguien más tiene otro comentario? Sí, yo, hermano, yo he escuchado, por ejemplo, que dice que como el rico pedía que alguien fuera a hablarle a sus hermanos, la gente piensa que pueden hacer indulgencias o algo para que sus seres que están muertos puedan también dejar de sufrir. Al revés, o sea, que los vivos roguen por sus muertos. Sí, sí, perdón, al revés, sí. Porque ahí está el muerto rogando por los vivos, ¿verdad? Supuestamente. Sí. Ujú. Ok. ¿Alguien más, hermanos? Paz, hermano. Paz. Quizá pienso yo sobre la importancia que la gente le da a lo que posee, a la riqueza, a esa comodidad y la abundancia que ellos tienen en su momento. Me imagino, según lo que yo he escuchado, es el estar confiado a eso, como que esa es la seguridad, eso es todo para la gente, no ver más allá, que hay algo más espiritual que nos está sustentando nuestras vidas, que no es el dinero en sí o la riqueza la que nos hace mejores personas. Ok. Y ahora ya obteniendo una enseñanza acerca de la vida de ambos, del rico y del mendigo. Ok. Bueno, amados, quiero pedirle a alguien que lea esta narración en la palabra de Dios. Quizás mi hermano José Cabrera me hace el favor. Léame el rico y Lázaro en el Evangelio, por favor. Antes de que mi hermano lo lea, quiero leerles Mateo capítulo 13. Versículo 10. Entonces, acercándose los discípulos, le dijeron: ¿por qué les hablas por parábolas? Esa forma de enseñar, pero que hay que sacarle la enseñanza. Esa forma de hablar, pero no diciendo claramente los secretos, ¿verdad?, del reino, sino que, como él decía, ¿verdad?, ¿a qué le compararé el reino de los cielos? Porque todas sus parábolas son acerca de eso. Pero viendo aquello, los discípulos se acercan y le preguntan: ¿por qué? ¿Por qué les hablas así? ¿Por qué no les hablas claro, ¿verdad?, para que entiendan, en vez de usar parábolas? Entonces, acercándose los discípulos, le dijeron: ¿por qué les hablas por parábolas? Él respondiendo les dijo: porque a vosotros os he dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. La palabra nos dice, hermanos, que intencionalmente Jesús hablaba en parábolas. ¿Para qué? Aquel al que no le era dado entender los misterios del reino oyera simple y sencillamente una historia de un sembrador que sale a sembrar y pues después cosecha, ¿verdad?, si cae en buena tierra. ¿Qué aprendió del reino de los cielos? Nada, ni la hoja redonda. Pero aquel a quien es concedido agarra aquella parábola, hermanos, y se le abre la mente, le dan ojos para poder ver, oídos para poder oír, un corazón para poder entender, y entonces aquella enseñanza de un sembrador que sale a sembrar se vuelve una cosa maravillosa de revelación de lo que la palabra de Dios nos enseña en esa parábola acerca del reino de los cielos. Hoy estudiábamos una parábola cortísima de este mismo capítulo en la clase de bautismo. Una mujer que pone levadura en 3 medidas de harina hasta que todo quedó leudo. Ahí está la parábola. Pero cuando usted pues
recibe la revelación de qué significa, qué son aquellas 3 medidas de harina. Hermanos, la enseñanza es preciosísima. ¿Pero por qué lo hacía? Para ocultarlo a los que él no quería revelarles sus misterios y para revelarlo a aquellos a los que sí quería. La respuesta de Jesús fue, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Usted puede tener cientos de teólogos muy estudiados, muy bíblicos, ¿verdad? Leyendo la misma parábola. Pero solo a quien Dios quiera le va a revelar su enseñanza. Solo al que Dios quiera le va a revelar lo que significa. Cualquiera la puede leer literalmente. Un cerrador tal vez honrar. Pero entender lo que quiere decir es alguno. Así que no se asuste si usted va a oír cosas que nada que ver con la palabra de Dios, que contradicen todo lo que la palabra de Dios enseña, tratando de explicar una parábola. Entonces, mejor pongamos atención para ver qué revelación nos da el Señor a través de esta enseñanza. Hermano José, ¿la tiene por ahí? Sí, mi hermano, ahí me perdona, no tenía los lentes a la mano. Ahorita le leo, mi hermano. Por favor. Había un hombre rico que se vestía de... El pasaje, mi hermano, la cita. El 16, 19 de Lucas. Dice, había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquetes con esplendidez. Y había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas y ansiaba saciar las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y lambían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos tanto en tormento y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en el agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también los males, pero ahora este está consolado aquí y tú atormentado. ¿Sigo, mi hermano? El micrófono, hermano. Sí, por favor, hasta el final. Va. Además, en todo esto una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que aquí cierran, lo que quisieres pasar de aquí a vosotros no puede, ni de allá para acá. Entonces le dijo: te ruego pues, padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo: a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Entonces le dijo: no, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirás. Mas Abraham le dijo: si no oyeron a Moisés ni a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levante de entre los muertos. Gracias, mi hermano José. Versículo 19. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Miremos si esto es humanamente posible, o sea, si esto está dentro de una realidad que pudiera suceder. Un hombre rico, sí, eso sí puede haber, ¿verdad? Y hay gente que es riquísima,
tiene muchísimo dinero. Este se vestía de púrpura y de lino fino. Quiero decirle, hermano, que un rico no se viste del mismo color todos los días. Trata de variar. Trata de mostrar su guardarropa, ¿verdad? No que lo miren con la misma ropa todo el tiempo, con el mismo color, no. Eso de repetir para los ricos, hermanos. ¿Sabían ustedes que hay rico que nunca vuelve a usar sus mismos calcetines? Solo lo usa una vez y lo desecha. Pues este rico se vestía todos los días, según parece, de púrpura y de lino fino. Y hacía cada día banquete con esplendidez. Y en esto, mis amados hermanos, ya es algo que también contradice a toda lógica. Porque yo le aseguro que no hay quien, aunque fuera Onassis o Rockefeller o Bill Gates o ninguno de esos, puede hacer todos los días banquete con esplendidez. Porque para mí, un banquete con esplendidez pudiera ser comprar un pollo entero de pollo real, ¿verdad? Con papitas y escabeche y bebida y pan y salsitas y todo lo demás, ¿verdad? Y invitar a toda mi familia y que comamos. Y eso sería espléndido para mí. Pero para un rico, hermanos, eso no es esplendidez. Esplendidez sería invitar a muchísimos invitados, perdón por la redundancia. Esplendidez para un rico sería invitar a personas importantes a su cena. Esplendidez para un rico, hermano, sería una cantidad de comida y una variedad tremenda. Esplendidez para un rico, hermano, sería que los cubiertos son de oro y de los platos y a saber de qué otro material, etcétera, etcétera. El lugar tendría que ser maravilloso para un rico, para que cualquiera que entre se sienta, wow, fascinado, ¿verdad? O sea, el rico, hermanos, para hacer un banquete con esplendidez, tiene que invertir una cantidad de dinero tremenda porque es con esplendidez según su capacidad. Si este hombre es rico y hace banquete con esplendidez, entonces derrocha una cantidad de dinero cada día en ese banquete tremenda. Los reyes, hermanos, más prominentes, hacían 60 días, 90 días de banquete con sus príncipes y el pueblo y todo lo demás. Pero hasta ellos tenían un límite, aunque eran reyes y eran riquísimos. Porque a ese nivel de gasto es muy difícil mantener el egreso del dinero. Se acaba. La cantidad que sea, se acaba. Porque es con esplendidez, o sea, es superando su capacidad, ¿verdad? Luciendo toda su capacidad para poder hacer aquel banquete. Por otra parte, hermanos, no hay estómago que lo aguante. No hay quien pueda comer espléndidamente en banquete todos los días. Llega a punto, hermanos, en que ni el cuerpo soporta ya quiere agüita, ya quiere lechita, ya quiere cosas simples, sencillas, ya no aguanta el seguir torturando a su sistema digestivo con un banquete diario. O sea, eso no pega. Jesús no estaba hablando de algo literal. Estaba otra vez usando lo que usó siempre, sus parábolas. Porque sin parábolas, dice la Escritura, no les hablaba. Versículo 20. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas. Ahora imagínese usted. El rico gasta cualquier cantidad de dinero, de su dinero, ¿verdad? En engalanar el lugar donde va a ser el banquete. Todo está perfectamente preparado, porque es espléndido, ¿no? La comida riquísima, todo maravilloso, espléndido. ¿Creen ustedes que habría algún rico, hermanos, que permitiera
que a la puerta de su casa, donde van a pasar sus invitados importantes, donde va a pasar el señor presidente de la República, donde va a pasar los diputados, donde van a pasar los ministros de la presidencia, donde van a pasar, artistas famosos, etcétera, etcétera, porque ese es el nivel al que él hace las cosas, ¿no? De rico. Y es espléndido. Y con ese nivel de invitados, él va a permitir que a su puerta haya alguien, aquí dice llamado Lázaro, ¿verdad? Pidiendo limosna y lleno de llagas. Mi hermano, yo le aseguro que si yo soy invitado a una fiesta, a un banquete de ese nivel, y lo que hay a la puerta es un hombre llagado, hasta el hambre se me quita. No combina ir a comer, ser invitado especial a una fiesta especialísima, espléndida, y que un hombre con la piel podrido, lleno de llagas, esté a la puerta, donde van a pasar todos para mi banquete. Teniendo tanta riqueza, teniendo tanta capacidad, definitivamente, aunque sea que le tenga que comprar casa y llevármelo para otro lado, lo haría con tal de que mi banquete no tenga ninguna cosa desagradable que ver para mis invitados. O sea que esto de que había un mendigo a la puerta lleno de llagas, hermano, tampoco puede ser una realidad. Y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Y aún los perros venían y le lamían las llagas. Mire, hermano, si hay una herida expuesta en algún hombre y no tiene la capacidad de alejar a los perros no van a llegar a lamerlo, hermanos. Los perros van a llegar a morderlo y a hartárselo. Como recuerdo, hermanos, una situación que se vivió en la haciendita, un campo blanco de la iglesia, bueno, llegó a ser iglesia también, casa de oración. Y en el tiempo de la guerra, hermanos, llegó la guerrilla, pusieron la pistola en el púlpito, dieron una charla y de ahí en adelante prohibieron que se reunieran. Pero el hermano ministro continuó haciendo cultos hasta que lo interceptaron en el camino entre San Vicente y la haciendita y lo pusieron de rodillas, lo encañonaron y le dijeron, te advertimos que te íbamos a matar si seguías haciendo cultos. Y él le dijo, les ruego que solo me den un chancecito, así, un tiempecito chiquitito, ¿verdad? Antes de matarme para encomendarme a mi Dios. Y él se puso a orar y cuando abrió los ojos ya no había ninguno, ya se habían ido todos. Pero lo que le pasó a esos hombres es espeluznante. De repente tuvieron un enfrentamiento, el ejército con la guerrilla, estaban ellos involucrados, los que habían llegado a la iglesia y la habían tomado de esa forma, y salieron heridos los guerrilleros, pero no los atraparon. Resulta, hermanos, que a los ratos, al par de días, los perros empezaron a sacar partes humanas partes de un cuerpo, de cuerpos humanos, que la mano, que el brazo y todos felices los perritos con su pedazo de brazo, su pedazo de carne en el hocico, ¿verdad? Y eso hizo que la comunidad empezara a buscar dónde estaban los cadáveres que estos perros estaban agarrando, ¿verdad? Y resultó que habían arrancado esos pedazos todavía cuando los guerrilleros estos que hicieron esto en la iglesia estaban vivos. O sea, vivos se los comieron. Ese fue el premio, ¿verdad? Por ir a hacer semejante cosa a la casa de oración. Hermanos, un hombre en llagas, un perro no lo lame, lo muerde, se lo come. Es carne deliciosa para el perro, ¿verdad? La que va a ir a comer en aquel mendigo. Si no tiene la capacidad de alejarlo al perro, el perro no va a ser
misericordioso, ¿verdad? Y solo va a ir a llegar a lamerle. No, no es cierto. 21. No, perdón, 22. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Hermano, la palabra de Dios nos enseña que aún Jesucristo murió conforme a las Escrituras. Y nosotros, igual, hermanos, vamos a morir conforme a las Escrituras. Dice allá 1 Tesalonicenses, hermanos, no queremos que ignoréis acerca de los que duermen, para que no se entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Y nos habla de la resurrección de los muertos. 1 Tesalonicenses capítulo 4 al final. Hermanos, si hay algo en lo cual hay una ignorancia fascinantemente inmensa en la humanidad, es acerca de la muerte. Porque vaya a cualquier religión del mundo, aún la religión evangélica, aún la religión cristiana, aún la religión pagana, y todos tienen una idea, una teoría, una hipótesis acerca de lo que pasa cuando nos morimos. Pero bendito es el Señor, que dice la Escritura que Jesús murió conforme a las Escrituras. Así exactamente lo dice 1 Corintios 15, versículo 3 y 4. ¿Y cómo se muere según las Escrituras? Bueno, la palabra nos enseña en Eclesiastés que el muerto, que los que viven saben que han de morir, pero los muertos no saben nada. Entonces, si no saben nada, ¿será que puede identificar a Abraham? ¿Será que si un muerto no sabe nada, se puede poner a hablar si no sabe ni hablar? No sabe nada, no sabe hablar. La Biblia nos enseña, hermanos, que amor, odio y envidia fenecen cuando uno se muere. ¿Será que recordamos a nuestros seres queridos y podemos interceder por ellos diciendo, manda a alguien que predique, que les predique, ¿verdad? Para que se conviertan, para que no vengan a esta tortura? No. El muerto no sabe, el muerto no siente, el muerto no recuerda, el muerto no hace absolutamente nada. En otras palabras, los muertos están muertos. 1 Corintios 15 nos enseña que así como la muerte entró por Adán, un hombre, también por un hombre entra la resurrección de los muertos. Pero cada uno en su debido orden. Cristo el primero, luego los que son de Cristo en su venida. Ahí sí van a resucitar los muertos que murieron en Cristo. Pero para mientras, entre morirse y la resurrección de los muertos, cuando venga Jesús, ¿cómo están los muertos? Dice el mismo Tesalonicenses, no queremos que ignoréis acerca de los que duermen. Los muertos están dormidos, no están recibiendo ningún pago. No es cierto, mis amados hermanos, que lo que dicen algunos cuando están en un velorio, ¿verdad? Él ya está gozando de la presencia del Señor. Mentira. ¿Dónde dice eso la Escritura? No, no es cierto. ¿Por qué? Porque el muerto que está ahí en el féretro está dormido. ¿Y quién lo va a despertar si fue un hijo de Dios? Si creyó en Cristo. Cristo, con voz de arcángel, con voz de mando, con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en él resucitarán primero. Pero si los muertos están vivos, hermano, si los muertos ya están en la presencia del Señor, si los muertos ya están en el seno de Abraham, literalmente hablando, si esta parábola fuera literal, hermano, ¿para qué la resurrección de los muertos? ¿Para qué? Si ya resucitó, si ya está gozando de la presencia del Señor, ¿para qué va a venir a resucitar? Si ya está premiado, ya está recompensado, ya tiene su pago. Y vemos que el otro pues igual, ya está sufriendo allá en una llama que lo quema y que lo atormenta y que... Hermanos, por favor, eso no puede ser. Sigamos leyendo.
Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos. O sea, lo estaban chamuscando, estaban atormentándolo. Y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí. Miren, hermanos, ¿qué tan lejos estaba que lo podía alcanzar con la voz? Porque si está lejos a 200 metros ya no lo oye, aunque grite. 300 metros, peor. 1 kilómetro, peor. No hay voz que llegue tan lejos. Entonces, mis amados hermanos, ¿qué tan lejos estaba? Había una cima, un hoyo muy grande que impedía que estos pasaran acá y estos pasaran para acá. Eso dice la historia de Jesús, ¿verdad? Pero quiere decir que, aunque había un gran hoyo, este y este lado estaban bien cerca. Yo le quiero preguntar, hermano. Si usted va a un paseo, a disfrutar con su familia, pero de repente ve que alguien tiene un accidente en el carro, en su carro, y que el carro agarra fuego, y que el hombre se sale del carro, pero ya es una llamarada completa, y de repente cae muerto, todo quemado. Yo le pregunto, ¿de qué va a hablar usted al día siguiente? ¿De su paseo con su familia o de que vio a alguien morirse quemado? Hermanos, la vida eterna no sería agradable si hay gente que está sufriendo de semejante forma y de remate yo la logro ver de vez en cuando. No, eso no sería. No es humano, no es misericordia de Dios, no existe tal cosa, hermano. El reino no sería reino si estuviéramos viendo toda esa desgracia a nuestro alrededor. No sería recompensa estar en un reino prometido, venidero, ¿verdad? Sí, vamos a tener posibilidad de ver semejante cosa, ¿no? Eso no es la voluntad de Dios, definitivamente. Pero sigamos leyendo. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Hermano, si usted tiene calor, ¿alguna vez ha pensado en mojarse la punta del dedo y hacerle así? ¿Verdad que no? ¿De qué le serviría? Y si se está quemando, hermanos, ¿pensaría siquiera en hacer eso? ¿Para qué? Solo el pedacito de la lengua, hermanos, donde caería la gota, sentiría algo, los demás del cuerpo se seguiría calentando, quemando, a saber qué, atormentando. Nadie pediría eso. Pediría, siquiera, no, porque la verdad es que un baño completo, pero aunque sea, pediría un vaso de agua. Y si era rico, hermano, entonces pediría que le mandaran muchísimo más agua, así como estaba acostumbrado cuando estaba vivo, ¿verdad? Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Hermano, mire, no hay tal cosa como que si usted sufre en esta vida, la próxima vida va a gozarse. No. Usted puede pasar sufriendo toda su vida por sus malas decisiones, por sus pecados, por el castigo de Dios sobre su vida, y la próxima vida, hermano, le va peor, porque le toca el lago de fuego para morir eternamente. Eso es lo que nos habla la palabra. Pero de que porque sufrió ahorita va a gozar después, eso no es lo que dice la Escritura.
o porque gozó en esta vida de bienes materiales, entonces está condenado y está derechito para el infierno a ser quemado. No hay tal cosa. No nos dice que el rico haya sido malo. No nos dice que el llagado, este mendigo, haya sido bueno. No, no dice nada de eso. Pero la lógica de la narración de Jesús es que como este gozó, va a sufrir. Y como este sufrió, va a gozar. Eso no es palabra de Dios. Definitivamente está queriendo decirnos algo maravilloso, pero no lo que está diciendo literalmente. Es una parábola. Versículo 26. Además de todo esto, un gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Por lo menos había una cima, una separación entre los dos, porque ya se imaginan que los quemados, atormentados, pasen al otro lado, ¿verdad? Y entonces, peor todavía. Pero hay una cima que lo impide. Versículo 27. Entonces le dijo, te ruego pues, padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos para que les testifique a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo, a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos, permítanme. Perdón. Qué lógica la de aquel rico, ¿verdad? Qué interesante que piense en siendo atormentado en que sus hermanos, 5 hermanos, no vengan a ese mismo tormento. Entonces que manden a un predicador como quien dice que Lázaro vaya y les predique, que vaya de los muertos a predicarles. O sea, que vuelva a la vida, que resucite y que vaya a predicarles. Que lo levante de los muertos, que les devuelva vida y vaya a enseñarles para que no lleguen a ese tormento. Versículo 30. Él entonces dijo, no, padre Abraham, pero si alguno fuere de ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Y yo le quiero hacer una pregunta, hermano. ¿Se ha levantado alguien de entre los muertos? Y la respuesta es sí. Sí se levantó. ¿Y le creyeron? Hermanos, sabían, entendieron que al tercer día iba a resucitar. Y lo que pidieron fue una guardia romana para que impidiera la resurrección de Jesús o que llegaran los discípulos y robaran el cadáver y después dijeran que había resucitado. O sea, ellos entendieron de qué estaba hablando Jesús cuando les dijo, en 3 días reedificaré este templo si ustedes lo derriban. Perfectamente lo entendieron. Pero ¿creyeron en él? Sabían de la resurrección, les dieron testimonio los mismos soldados que quedaron como muertos cuando el ángel llegó a remover la piedra y Jesús fue resucitado. Los soldados fueron testigos de aquello, pero lo que hicieron fue pistearlos para que se callaran y que dijeran que los discípulos se lo habían robado, y eso se extendió por entre todos los judíos para que supieran, para que creyeran, perdón, que el cuerpo de Jesús había sido robado. O sea, se levantó de los muertos, pero no creyeron en él. Ahora, ¿cuál es la enseñanza de toda esta historia tan rara, tan imposible, tan llena de extremos de parte de Jesús, para que comprendamos que no es algo real, que es una parábola, porque sin parábolas no les hablaba? ¿Y cuál es el reto que tenemos nosotros ahorita para entender qué es lo que nos está queriendo decir el Señor a través de toda esta parábola? Ya vimos que es imposible que los muertos se hablen entre ellos, los malos y los buenos, porque la Biblia nos dice que no tiene más paga.
Es imposible que se conozcan hasta por nombre porque el muerto nada sabe. Es imposible que se platiquen porque el muerto nada hace. Entonces, los muertos están muertos. ¿Qué quiso decir Jesús con esto? Hay una muerte, hermanos, que es mucho peor que la muerte literal. Y hay una muerte que es indispensable para entrar en el reino de los cielos. ¿Y de qué estamos hablando? Aquel hombre rico que se vestía con púrpura y lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez, hermanos. Está hablando de el pueblo de Israel. Ese pueblo era un pueblo rico porque solo en Israel había Dios. Se vestía de púrpura y de lino fino porque esa era la forma en que estaba vestido el templo. Y el templo, hermanos, era lo que los hacía ricos, porque tenían a Jehová su Dios morando en medio de ellos. Como dijo Salomón, Dios ha dicho que habitará en la oscuridad. Y hacía cada día banquete con esplendidez. Nos refiere a que ese pueblo de Israel, hermanos, tenía un medio para que sus pecados fueran perdonados. Alguien cometía un pecado, iba y presentaba en aquel templo un animalito, lo sacrificaba y al derramar aquella sangre, el pecado podía transferirse al animal y que el animal muriera en vez de él. Ese era el banquete del que está hablando aquí con esplendidez, porque al sacrificar a aquellos animalitos obtenían el perdón de sus pecados. Pero aquel rico, aquel pueblo bendecido por Dios, aquel Israel de Dios, a su alrededor, a sus puertas, en sus fronteras, tenía el pueblo gentil. Un pueblo mendigo, un pueblo, porque las bendiciones de Dios, pues, no eran para ellos en ese tiempo. Recuérdense cuánto le costó a aquella mujer que era sirofenicia, que llegó clamándole al Señor a gritos, ten misericordia de mi hija que es malamente atormentada por el demonio, y él le dijo, no es lícito agarrar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos, o sea, perría, le dijo. ¿Por qué? Porque ellos anhelaban tener una bendición como la del pueblo de Israel, pero pues se quedaba en mendicidad, siendo mendigos, ¿verdad? Pero no era para ellos. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel, o sea, en sus fronteras, un pueblo gentil lleno de llagas. La Biblia nos enseña, hermanos, que desde la planta del pie hasta la mollera, allá en Isaías, somos podrida llaga cuando no estamos lavados, no hemos hecho ese trato con Dios, no nos ha limpiado, no nos ha sanado. Somos podrida llaga. De eso está hablando nuestro Señor Jesucristo. No está hablando de una llaga literal que lamen los perros. Los perros no lamen llagas, hermanos, la muerte. Está hablando de que aquel pueblo gentil estaba lleno de pecados. Y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Hermanos, es la misma palabra que dice aquella mujer. No me es lícito agarrar el pan de los hijos y dárselo a los perrillos. Y ella viene y le dice, sí, mi señor, pero también los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus señores. Y Jesús le dice, mujer, grande es tu fe, se ha hecho contigo como quieres. De eso se está hablando. Un pueblo gentil, hermanos, que veía que había un estanque con 5 pórticos y que el primero que se echaba al agua, cuando el ángel bajaba y revolvía el agua de no sé cada cuánto tiempo, no lo dice la Biblia, el primero que caía al agua era sanado de cualquier enfermedad, mis amados. ¿Se puede imaginar qué envidia tener un Dios tan cercano como lo era Jehová de su pueblo Israel?
Y dice la Escritura, aconteció que murió el mendigo. ¿Cuál es esa muerte, hermano? Es menester que el juicio comience por la casa de Dios, dice la Escritura. Pero es también menester que el hombre muera una vez y después el juicio. ¿Cómo puede el juicio comenzar por la casa de Dios si estamos vivos, hermanos, muriéndonos en el bautismo? Cuando nos morimos en el bautismo, hermanos, somos trasladados al reino de su amado Hijo Jesucristo, dice la Escritura, por nuestro Padre Celestial. Entonces ya estamos en ese reino, ya entramos en ese reino, ya podemos ver ese reino, así como platicaba Jesús con Nicodemo allá en Juan capítulo 3. El que nace de nuevo del agua y del Espíritu puede ver y entrar en el reino de los cielos. Entonces, ¿cómo se murió? ¿Cómo muere aquel Lázaro? Pues muere en las aguas del bautismo. Y entonces ya está en el seno de Abraham, porque Abraham pasa a ser nuestro padre, porque es el padre de la fe, y porque es el tatarabuelo de aquel que nos adoptó, que es nuestro Señor Jesucristo. Y aún los perros venían y le lamían las llagas, Dios santo. ¿Y eso qué significa? Mis amados hermanos, los perros, dice la Escritura, son los malos obreros, son los falsos profetas, que estando el pueblo gentil llenísimo de llagas, podrido en llagas de pecado, dice la palabra del Señor que venían esos perros, venían esos malos profetas, ¿verdad? Y los ponían, por ejemplo, a sacrificarle hijos a Moloch para que Dios los bendijera. ¿Qué hacía eso? Infectar más el pecado. Los ponía a hacer prostitución sacerdotal. Hermanos, más pecado. Los ponía a adorar ídolos, más pecado. Todo lo que les enseñaban sus profetas, hermanos, los hacía más podridos en llagas. Perros que lamían las llagas. Muere el mendigo, pasa al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Y ese rico, ¿cómo es que muere? Israel, hermanos, muere espiritualmente cuando Pablo les dice, porque os juzgáis indignos de la vida eterna, y aquí nosotros nos volvemos a los gentiles. Eso quiere decir, hermanos, se cierra la predicación para el pueblo de Israel, se les pone un velo en los ojos para que no puedan ver, hasta ahorita no han podido reconocer a Jesús, y dice la palabra del Señor, hermanos, que lo van a reconocer hasta que de repente se le queden viendo y le digan, maestro, Señor, ¿qué son esas heridas en tus manos y en tus pies? Y él le va a decir, bueno, con ellas fui herido en casa de mis amigos. Y van a llorar y llorar y llorar y hacer grande lamentación sobre él, porque entonces van a ser abiertos sus ojos. Ahorita, hermanos, Israel, para decirles que hay israelitas que son católicos, o sea, es el colmo de la cabeza de la desgracia. ¿Va? Dice la Escritura que el rico es sepultado, muere, y ahí sepultado, hermanos, alza sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. En otras palabras, ahora voltean a ver a los gentiles, y los gentiles tienen milagros de parte de Dios. Y los gentiles, hermanos, se gozan, se alegran de disfrutar que Dios habita en ellos, que Dios ahora les ha perdonado, que Dios ahora les ha llenado de la gracia de su Hijo, que Dios ahora les ha hecho templo y morada de su Espíritu Santo, que Dios les ha lavado con la sangre de Cristo, que piden y reciben, buscan y encuentran, tocan y se les abre. Y el pueblo de Israel, con una religión que ya no es agradable delante de Dios,
Ay, hermano, llenos de celo. Yo no sé si ustedes han visto los discursos que da el apóstol Pablo. Todos llegaban a un mismo punto. Todos lo oían bien y atentos. Y viendo que hablaba el idioma de ellos, ponían más atención todavía. Pero cuando llegaba a que los gentiles también eran incluidos en el pueblo de Dios, ¡ja! Agarraban piedras y casi que los mataban. ¿Por qué? Porque en vez de ser el pueblo de Dios, ahora eran desechados, ahora estaban muertos espiritualmente y ahora veían la bendición del mendigo, aquel que estaba a las fronteras de sus países, de su país, y ahora ellos son los benditos y ellos son desechados. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Estoy celoso y quisiera que me regalaran un poquito de esa agua de vida, esa palabra bendita, esa revelación que la iglesia de Dios tiene. Un poquito nada más. Ahí sí se puede, con un poquito obtener muchísimo, porque es un agua espiritual, es un agua de bendición, es un agua que trae vida eterna, hermano. Pero Abraham le dijo: hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, o sea, mientras fuiste el pueblo de Dios consentido, ¿verdad? Recibiste muchas bendiciones. Y Lázaro, también mal. O sea, el pueblo gentil estaba de mal en peor, ¿verdad? Pero ahora es consolado aquí. Ahora nosotros somos el pueblo de Dios, el Israel de Dios. Y ellos están siendo atormentados por ese celo, por esa llama del celo de que nosotros ahora somos pueblo de Dios y ellos están ahorita con un velo espiritual que no les permite ver la verdad. Versículo 26. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quieren pasar de aquí a vosotros no pueden ni de allá pasar acá. Yo no me puedo hacer judío, hermano, eso sería como rebajarme. Maldito sois con maldición, dice la Escritura, ¿verdad? Si ahora nos tratamos de justificar por medio del sistema que ellos tienen de la ley, porque ya fui justificado por la gracia de mi Señor Jesucristo. ¿Cómo voy a volver a los rudimentos, hermano? Oh, Gálatas insensatos, les decía. ¿Cómo? ¿Quién os fascinó para no obedecer a la verdad? Empezaste por el Espíritu, ahora van a terminar por la carne. ¿Qué están haciendo? No, yo no puedo hacerme de ellos, ni ellos pueden hacerse de nuestro lado, hasta que se terminaron de sellar aquellos que estaban predestinados, ¿verdad? Las primicias del Cordero, y no más, ya no se puede pasar de un lado al otro. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quieren pasar de aquí a vosotros no pueden ni de allá pasar acá. Entonces le dijo: te ruego pues, padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos. ¿Y eso de qué trata? Hermanos, en el pueblo de Israel habían 5 sectas. Estaban los fariseos, los saduceos, los esenios, los celotes y los escribas. 5 sectas. Entonces a esas sectas quería que les fuera a predicar aquel que había muerto en el bautismo y ahora era pueblo de Dios, ahora estaba amparado en el seno de Abraham, que fuera y les predicara. Pero él les dice: no, a Moisés y a los profetas tienen que los oigan, porque Moisés escribió de Jesús, los profetas escribieron de Jesús, y los profetas, hermanos, diligentemente inquirían y buscaban acerca de cómo, cuándo, dónde, qué iba a pasar con respecto a Cristo. Pero no les fue dado, sino que a nosotros entender todo aquello maravilloso que vino Jesús a hacer por el pueblo gentil. Y algún día tendrán su chance otra vez los judíos. Como dice la Escritura, entonces todo Israel será salvo.
Mas Abraham, dice el versículo 31, les dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantara de los muertos. Y se levantó y no le creyeron. Así que, si alguien desea hacer una pregunta, un comentario, hoy es el momento. Abran sus micrófonos y si algo no quedó claro, pues con mucho gusto lo reexplicamos. Lo explicamos de otra forma para que se entienda mejor. Pues hermanos, bueno, ya nuestro hermano decía, ¿verdad? Que si hay alguno de los que estamos acá que tuviera alguna consulta, ¿verdad? Puede hacerlo en este momento. Tienen el tiempo para poder llevar a cabo, ¿verdad? Cualquier pregunta. En la parte del chat también pueden hacerlo. Voy a leer, ¿verdad? Un comentario de nuestro hermano, que nuestro hermano Ronnie dice: paz, hermanos, entonces quiere decir que el joven rico no se enfoca el pueblo de Israel. Yo así lo entiendo yo, pues. Eso dice nuestro hermano Ronnie. No sé si nuestro hermano Edwin tiene algo que decir acerca de esto. Ronnie, ¿lo entendiste perfectamente? El rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía banquete cada día con esplendidez es el pueblo de Israel. Muy bien. Veamos si alguien más, ¿verdad? Igual tiene algún aporte que dar, alguna pregunta puede hacerla, ¿verdad? Si no, pues vamos a ir dando el tiempo también a nuestros hermanos de la directiva, si tendrán alguna participación, porque no veo, ¿verdad? Alguien acá haciendo preguntas. Pasa voz, dice nuestra hermana Rosy Abundez. Dice, pasa voz desde Puebla. Un saludo hasta Puebla, hermana. Nuestro hermano Rafael Melara tiene levantada la mano. Le vamos a dar el tiempo para que pueda formular su pregunta, ¿verdad? Pasa, hermano Rafael. Paz, hermano, paz, hermanos, ¿qué tal? No, solamente una pregunta. ¿Por qué todas las parábolas tienen su nombre? ¿Va? La parábola del sembrador, la parábola, bueno, todos tienen su nombre, pero cuando leemos esta parábola, no es nombrada como parábola. Por eso mucha gente dice que no es parábola, porque al principio no se nombra como una parábola. Esa es mi pregunta. Recordémonos, hermanos, que los rotulitos que nosotros leemos, así como quien dice, te muestro, este rotulito que leemos aquí o aquí, ¿verdad? Eso no lo trae, no crean que Lucas, el médico amado, lo escribió, ¿verdad? Él escribió corrido y los traductores, hermanos, a través de la historia, le han ido poniendo títulos para que sea fácil de encontrar en una narración buscada por alguien. Por ejemplo, la parábola del mayordomo infiel, el reino de Dios, la ley y el reino de Dios, Jesús enseña sobre el divorcio, el rico y Lázaro. Todos esos son títulos añadidos, no los traía originalmente el escrito de Lucas, Mateo, Marcos, o Pablo, o Pedro, o Juan, o no. Esos son añadidos. Ahora, ¿por qué no dice aquí la parábola del rico y Lázaro? Hermano, yo creo que la palabra de Dios tiene, como les dijera yo, cascaritas de plátano en el suelo. Para que al que Dios no quiera revelarle su palabra, se pare en esa cascarita y ¡shoo! Va para afuera. Para que los que ven, no vean. Para los que yo no les quiero revelar, no entiendan. Ni se arrepientan, ni yo lo sane, dice la Escritura. Dios es y haga como Él quiere, ¿verdad? Pero la razón de las parábolas es eso.
Ahora, ¿por qué no tiene el título parábola del rico y Lázaro? Me imagino que nos lo dejó a nosotros para que distinguiéramos si ya habíamos aprendido, no habíamos aprendido a distinguir entre una parábola y algo real. Entre lo que dice Jesús aquí y lo que dice todo el resto de su palabra bendita, de sus verdades eternas, y si no cuadraba, si no encaja, entonces, hermano, es parábola. Muy bien. Muchas gracias, hermano, por la respuesta. También tenemos a nuestra hermana Vilma López con un comentario en el chat y que dice de la siguiente manera. Paz, amados hermanos, perdón, dice. Hermano, solo quiero que me explique nuestro hermano expositor que según yo tengo entendido dice que los perrillos son el pueblo gentil. Esa es la pregunta, hermano Edwin. ¿Los perrillos? Son el pueblo gentil, dice. Según yo tengo entendido, dice nuestra hermana. Ya, ok. Los perrillos sí. No es ilícito agarrar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Eso es lo que dijo Jesús, hablando de los gentiles. Pero esta parábola habla de los perros, que le llegan a lamer las llagas. Entonces hay otro versículo que no habla de perrillos, sino que de perros, que dice que los falsos profetas eran perros, infectando más, como quien dice, con su lamida, ¿verdad?, el pecado de los gentiles, o sea, haciéndolos más desagradables delante de Dios por todas sus creencias religiosas, ¿verdad?, paganas. Entonces hay perros y hay perrillos. Entonces los perros son los sacerdotes, los profetas de las religiones paganas. Muy bien, hermano. Creo que esa pregunta igual se contesta otra, ¿verdad? Que hicieron ahí nuestra hermana Mercy Barrios, que dice, paz hermanos, les saluda hermana Mercy Barrios de Guatemala. Dice, me quedó muy claro qué qué significado tienen los perrillos. Por favor, hermanos, gracias. Como que ella dice que no le quedó muy claro, ¿verdad? Pero igual ya usted acaba de explicarlo, hermano, así que ahí se Perrillos, perros, responde. es distinto. Y nuestro hermano Josafat hace también una pregunta y dice, pasa a todos, dice hermano Edwin, ¿cuál es el contexto en que Jesús dijo esta parábola? ¿Qué estaba enseñando para decirlo, dice, mediante esta parábola? Esa es la pregunta de nuestro hermano Josafat. ¿Cuál es el contexto en que Jesús dijo esta parábola y qué estaba enseñando para decirlo mediante esta parábola? ¿Cuál es el contexto? Pues Jesús hace uso, hermanos, de las creencias de los paganos en medio de ellos. Recuérdense que estaba el tiempo de los romanos, ¿verdad? Y les cuenta así una historia requete espantosa, basado en las creencias de los otros, pero con una enseñanza espiritual completamente contraria a lo que la gente cree. Pero sí usa lo que los otros creen para enseñar lo que él quiere enseñar. Es el contexto donde Jesús usa esa comparación, esa parábola. Muy bien, hermano. También ponen nuestros hermanos, bueno, tienen como nombre familia de bendición, dice. Dice, paz, mis amados hermanos, un saludo de paz, hermano. Muchos piensan que los ángeles se llevan al cielo el alma del muerto, pero no es así, dice. ¿Podría dar una explicación, por favor? Dice, paz. Amados, la Biblia dice, el alma que pecare, esa alma morirá. O sea, el alma también se muere. Ahí por andan enseñando que tu alma es inmortal, tienes que recibir a Jesús porque para sufrir eternamente, ¿verdad? O vivir en bendición eternamente, es que tienes que recibirlo a Él. Pero eso no es bíblico. Lo bíblico es que la paga del pecado es muerte. O sea, ¿cómo vas a pagar tu pecado? Cuando te agarren y te lancen al agua de fuego y sufras la muerte segunda, la muerte eterna, la muerte definitiva. Esta muerte que sufrimos ahorita es temporal porque vino Jesús y resucitó de entre los muertos, venciendo la muerte, y entonces
Así como en Adán todos mueren, en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su orden. Cristo el primero y luego los que son de Cristo en su venida. ¿Cuándo es que los ángeles mueven a alguien? Es cuando ya resucitó, no cuando está muerto. Los muertos no saben, no hacen, no sienten, no recuerdan, no tienen obra alguna, no tienen ningún pago. Nadie está sufriendo, nadie está gozando ahorita si está muerto. Simplemente está dormido. Hasta que lo despierten en su tiempo, en su orden, en su momento, al final de los días. Muy bien, hermano. Muchas gracias por su respuesta, ¿verdad? También vemos acá nuestra hermana Vilma López. Dice, muchas gracias, hermano. Sí me quedó claro, dice, acerca de la pregunta anterior. Y paz, hermano Daniel del Faro, ponen también nuestras hermanas, bueno, familia de bendición. Y luego nuestro hermano Juan Carlos Palacios, también él da como un aporte, ¿verdad? Y dice, los perros, dice, es significado de falsos enseñadores, según Isaías 56 del 10 al 11, apoyando lo explicado por nuestro hermano Edwin. Dice, ese es para el que está anotando, ¿verdad? Puede anotar esta cita también que nuestro hermano Juan Carlos nos comparte. También nuestra hermana Loida Noemí Michikov dice de esta manera, espero decirlo bien, ¿verdad? Dice de esta manera, paz, mis amados hermanos, muchas gracias por tan hermoso mensaje. Dios les bendiga grandemente. Los saludamos de Guatemala. Lo dice nuestra hermana Loida. Los saluda, ¿verdad, hermano? Saludos, amados de Guatemala o de cualquier parte del mundo que nos sintonicen hoy o después, porque esto queda grabado. Así es. Veamos, no sé si alguien más tendrá alguna otra pregunta o aporte, ¿verdad? Que pueda hacerlo. Ahorita es el momento, hermanos. Veamos, no sé, si no, pues vamos a darle el tiempo a nuestro hermano José Cabrera por si tiene también un aporte, o nuestra hermana Reina Merino. Hermano José. Bueno, creo que quedamos bien instruidos, ¿verdad? Es de mucha edificación para todos nosotros. Y también les agradezco a mis hermanos que nos, así como el aporte que hace mi hermano Juan Carlos, que si algo otro tiene un aporte para enriquecerlo, eso es muy importante. Que ese es el interés del estudio, ¿verdad? Que todos podamos poner un poquito, aportar de lo que estemos nosotros, para que cada uno de nosotros vaya creciendo espiritualmente y también por medio de la escritura, pues podamos ir, que el hermano, pues, hizo una introducción bonita, va. Primero las preguntas, como para que cada uno de nosotros pudiéramos, y él después, conforme va explicando, pues, él va sacando las dudas que pueden tener. Le agradecemos bastante a mi hermano Edwin. Es un gusto que usted nos haya podido exponer. Le agradecemos bastante. No sé, mis hermanos, mi hermana Vilma y mi hermana Reina, ¿tienen algo que aportar? O algún otro hermano que tenga algo, alguna pregunta, pues es el tiempo. Gracias, hermano. En mi caso, pues no, ¿verdad? El tema ha sido clarísimo. A veces es importante retomar todas estas enseñanzas porque con el tiempo las aguas a veces se ponen turbulentas y puede llegar otras ideas o otros pensamientos a nuestros oídos y nuestra mente puede ocuparse en ello. Así es de que pues muy contenta de haber escuchado la explicación y reafirmar algunos conocimientos que ya se tiene y de esa forma pues podemos compartir con otros, ¿verdad? Que creen que porque hacen porque pagan una cuota, porque les hagan algún rezo, alguna misa, ya su ser querido ya no va a sufrir. Entonces podemos compartir estos temas, ¿verdad? Que son valiosos, inviten a sus familias, a sus amigos, para que también puedan ser bendecidos con este mensaje. Y pues nada más, hermano José y todos mis hermanos, invitarlos para el siguiente sábado, si el Señor nos lo permite. Tenemos un tema muy bonito también que tiene que ver con una también especie de profecía bueno, de estudio más bien. El tema es
el rastro del águila en el aire. Va a ser impartido por nuestro hermano diácono David Sarabia, así es de que desde ya están invitados. El link que vamos a utilizar es el mismo, pero si ustedes quieren invitar a alguien más, pues es siempre bienvenido. Gracias, hermano José. Gracias, mi hermana. Mi hermana Vilma. Sí, hermano, bueno, para mí también ha estado bien claro lo que nuestro hermano nos explicó, ¿verdad? Y es bien necesario recordarlo, porque sí, a veces, raras veces se escuchan esas predicaciones, ¿verdad? Yo me recuerdo que la escuché hace mucho tiempo con el hermano Mario Sosa. Solamente, hermano. Bueno, mis hermanos, entonces. Sí, hermano, quisiera leer también, ¿verdad? Un comentario que nuestro hermano Gabriel Vázquez nos hizo, ¿verdad? Ya hace poco, ¿verdad? Dice: paz, hermanos, excelente tema, muy buen tema. Dice: estaremos pendientes de toda la semana de los temas restantes. Dice: Iglesia de Dios en Montserrat. Les hacemos el llamado también, ¿verdad? Para que ustedes puedan invitar para las próximas sesiones a los hermanos de su iglesia, ¿verdad? Para que puedan conectarse. Ustedes saben también de que estos temas son muy importantes, ¿verdad? Para el conocimiento de cada uno de nosotros. Y pues aquí, ¿verdad? Está la enseñanza, ¿verdad? Y creo que depende de cada uno de nosotros, ¿verdad? Porque tenemos los medios para poder hacerlo, que él estar acá, ¿verdad? Así que quedan invitados, ¿verdad? Le doy el tiempo a nuestro hermano José nuevamente. Bueno, no nos queda más, hermanos, darle las muchas gracias a uno de ustedes por el tiempo. Sé que todos pasan muy ocupados, pero bendito sea Dios que les puso en su corazón el poder dedicarle un poco del tiempo al estudio para enriquecernos. Y a mi hermano Edwin nuevamente, muchas gracias. Sé que fue un gran esfuerzo el poder llegar. Mi hermano, sabemos dónde estuvo, cómo estuvo. Y pues para redondear y coronar, mi hermano, me gustaría que nos despidiera en palabras de oración y la bendición. Con mucho gusto, hermano. Gracias por el privilegio. Oremos, amados hermanos. Papito lindo, te pedíamos, Señor, que tú tomaras control, enseñaras, explicaras, nos hicieras, Señor, esa revelación del secreto escondido de tu palabra. Y según los comentarios de tus hijos y tus hijas, Señor, ese objetivo se logró, se cubrió, se cumplió, se alcanzó. Y queremos bendecirte, Señor, por ello. Nos tienes maravillados, Padre, de que hayas escondido estas cosas de los sabios y de los entendidos y se lo hayas revelado a lo vil y menospreciado de este mundo, Señor, que tú escogiste como tus hijos, como ese linaje, Señor, esa nación santa, ese pueblo adquirido. Bendito tu nombre, oh Dios, por regalarnos la unción, Padre, de tu Espíritu para que nos guíe a toda verdad. Y te rogamos, Señor, que lo sigas haciendo, que nos des esa pasión, Señor, por descubrir ese secreto que tú has escondido en tu palabra. Honra tuya, Señor, y gloria de tu iglesia. Descubrirlo. Mi Dios amado, gracias por esta noche. Gracias, Señor, porque no hubo interrupción en nuestro internet para transmitir. Bendito sea tu nombre, Señor, porque nos ayudaste y abriste camino, Señor, a pesar de lo tarde que se salió de tu casita de oración, pero logramos llegar, Señor, y te bendecimos por ello también. Gracias, mi Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Paz, amados hermanos. Gracias por el privilegio. A mis hermanos. Paz, hermanos. Gracias por la invitación. Hermanos. Paz.